1942. Viktor Frankl esconde un manuscrito en el forro de su abrigo. Es el trabajo de su vida, una teoría revolucionaria sobre por qué los humanos hacemos lo que hacemos. En 48 horas, los nazis lo obligarán a desnudarse. El manuscrito desaparecerá para siempre. Pero Frankl sobrevivirá 3 años en 4 campos de concentración. Y lo que observará allí, quien colapsa psicológicamente y quien se mantiene entero, confirmará su teoría de manera más brutal que cualquier laboratorio universitario jamás podría. La teoría que perdió en ese tren contradecía completamente a Sigmund Freud, el gigante que dominaba psiquiatría. Freud había enseñado al mundo que los humanos buscan placer y evitan dolor. Que nuestras neurosis vienen de impulsos sexuales reprimidos. Que curarse es hacer consciente lo inconsciente. Frankl, observando a prisioneros en Auschwitz, vio exactamente lo contrario. Vio que las personas más fuertes físicamente, las que teóricamente deberían buscar placer más efectivamente, a menudo colapsaban primero. Mientras que prisioneros débiles, enfermos, viejos, pero con una razón para vivir, aguantaban sufrimientos inimaginables. Un hombre sobrevivía porque prometió a su hija que volvería. Otro, porque tenía un libro científico sin terminar. Un tercero, porque sentía que nadie más podía contar lo que estaban viviendo. No buscaban placer. Buscaban sentido. Y esa diferencia, entre buscar placer y buscar sentido, es el abismo que separa psicoanálisis de logoterapia. No es desacuerdo técnico entre colegas. Es visión completamente opuesta sobre qué significa ser humano. Aquí está lo que descubrirás, por qué Frankl consideraba el psicoanálisis incompleto. Que vio en campos nazis que Freud nunca contempló. Como su ruptura explica por qué tu terapia actual quizá no toca tu vacío existencial. ¿Y qué significa esto para tu vida específicamente hoy? Pero antes de continuar, algo crucial, este video es educativo. Explora diferencias filosóficas entre 2 sistemas terapéuticos. Si enfrentas dificultades emocionales serias, busca un profesional de salud mental cualificado. Las ideas que exploraremos son para comprender el pensamiento de Frankl, no para autodiagnóstico o autotratamiento. Tu bienestar merece atención profesional. Entonces, Freud vs. Frankl. La batalla por el alma humana. Déjame mostrarte por qué importa dramáticamente. Para entender la ruptura, necesitas primero entender que dominaba psiquiatría cuando Frankl se formó. Y créeme, era un mundo extraño donde todo, absolutamente todo, se explicaba por sexo reprimido. Viena, 1920. Frankl tiene 15 años y escribe carta a Freud sobre paper filosófico. Freud responde, incluso publica el escrito del adolescente. El chico queda fascinado. Años después estudia psiquiatría, analiza casos con lentes freudianas, domina el método. Pero algo no cierra. Frankl atiende paciente tras paciente que reporta vacío existencial profundo. No trauma sexual. No complejo de Edipo sin resolver. Solo vacío. Falta de razón para levantarse. Sensación de vida sin propósito aunque todo externamente funciona bien. El manual freudiano dice, busca conflicto inconsciente, analiza impulsos reprimidos, interpreta sueños, haz consciente lo inconsciente. Frankl lo intenta. Los pacientes entienden mejor sus impulsos. Pero el vacío permanece. Es como si estuvieran hambrientos y él les explicara la digestión. Correcto pero inútil. Entonces Frankl empieza a divergir. Primero sutilmente. Luego radicalmente. Y finalmente, cuando los nazis lo deportan a Theresienstadt en 1942, la ruptura se vuelve absoluta. Porque Auschwitz funciona como experimento más brutal jamás diseñado sobre qué realmente mueve al ser humano. Imagina esto, llegas al campo. Te desnudan. Te rapan. Te tatúan número en brazo. Tu nombre desaparece. Tu identidad desaparece. Todo lo que poseías desaparece. Freud diría,
el ser humano busca placer y evita dolor. Estos prisioneros deberían colapsar buscando desesperadamente cualquier placer disponible, comida extra, calor, descanso. Algunos lo hacen. Se vuelven musulmanes, término del campo para prisioneros que abandonan lucha. Caminan como zombies. Ojos muertos. Esperan la muerte. Pero otros no. Frank lo observa a hombre que comparte su pan, el único pan del día, con compañero más débil. No tiene sentido bajo teoría freudiana. Ese pan es supervivencia. Placer básico. ¿Por qué renunciarlo? Observa a prisionero que recita poesía en barracón por las noches. Gasta energía preciosa, energía que necesita para sobrevivir, en algo que no produce ni placer ni supervivencia directa. Observa a médico que mantiene dignidad profesional atendiendo a otros prisioneros con recursos cero. Se niega a robar. Se niega a traicionar. Arriesga vida por mantener identidad moral. ¿Qué lo sostiene? No placer. El campo elimina todo placer posible. No evitación de dolor. El dolor es constante e inevitable. Entonces, ¿qué? Frank llega a conclusión que destroza fundamento del psicoanálisis: el ser humano no busca fundamentalmente placer. Busca sentido. Y cuando encuentra sentido, puede soportar cualquier sufrimiento. Cuando pierde sentido, colapsa incluso en comodidad. Es la primera divergencia absoluta. Freud construyó todo sobre principio de placer. Frank dice, ese principio es secundario. Primario es voluntad de sentido. Pero hay más. Mucho más. Freud enseñaba que inconsciente es depósito de impulsos reprimidos, principalmente sexuales y agresivos. Que neurosis viene de conflicto entre esos impulsos y prohibiciones sociales. Que cura es hacer consciente lo inconsciente. Frank, observando campos, ve algo diferente. Ve que inconsciente no solo contiene impulsos bajos. Contiene también lo más alto del ser humano. Llama a esto inconsciente espiritual, el lugar donde vive tu sentido de propósito, tu conciencia moral, tu capacidad de trascendencia. Ejemplo concreto: prisionero sueña repetidamente con esposa muerta. Freud interpretaría: deseo sexual no resuelto, duelo patológico, necesidad de trabajar pérdida analíticamente. Frank ve: ese prisionero mantiene conexión de amor que trasciende muerte física. Esa conexión le da razón para vivir, honrar memoria amada sobreviviendo. No es patología. Es fuente de sentido. La diferencia es abismal. Freud mira hacia abajo, a impulsos animales reprimidos. Frank mira hacia arriba, a dimensión espiritual humana. No espiritual en sentido religioso necesariamente. Espiritual como capacidad específicamente humana de trascender situación inmediata, encontrar significado, elegir actitud. Espera. ¿Elegir actitud en campo de concentración? Sí. Y aquí está la tercera divergencia fundamental. Frank narra escena específica: marcha en invierno. 5 de la mañana. Pies congelados sangrando en zapatos rotos. Guardia golpea a quien cae. Compañero a su lado susurra: si nuestras esposas nos vieran ahora. Y de repente Frank tiene visión mental de su esposa. Su rostro. Su sonrisa. Siente su presencia aunque ella probablemente está muerta. Y en ese momento, congelado, hambriento, golpeado, Frank le experimenta algo inexplicable bajo teoría freudiana: felicidad profunda. No placer. Felicidad. Porque entiende que amor trasciende presencia física. Que su esposa existe en su conciencia de manera que nazis no pueden tocar. Elige, en ese momento, una actitud que transforma sufrimiento inevitable en testimonio de amor. Freud diría: delirio defensivo. Negación de realidad. Mecanismo de defensa primitivo. Frank dice: ejercicio de libertad última. La única libertad que nadie puede quitar: elegir cómo respondes a lo que te pasa.
No eliges circunstancia. Eliges actitud. Y esa actitud determina si sufrimiento te destruye o te transforma. Ahora bien, pasemos a la cuarta divergencia, el rol del sufrimiento. Freud veía sufrimiento principalmente como patología o resultado de conflicto neurótico. Metaterapéutica, eliminar sufrimiento haciendo consciente lo inconsciente. Frankl, sobreviviendo a Auschwitz, llega a conclusión radicalmente diferente: sufrimiento inevitable es parte inescapable de vida humana. La pregunta no es cómo eliminarlo, sino cómo encontrarle sentido. Ojo, Frankl no dice que debas buscar sufrimiento. No dice que sufrimiento es bueno per se. No romantiza dolor. Dice algo más sutil y poderoso: cuando sufrimiento es inevitable, enfermedad terminal, pérdida irreversible, injusticia que no puedes cambiar, conservas una libertad: transformar tragedia en triunfo humano eligiendo cómo lo enfrentas. Ejemplo: prisionero con esposa e hijo muertos. Vida destruida completamente. Freud buscaría resolver duelo, trabajar trauma, restaurar capacidad de placer. Frankl pregunta diferente: ¿qué exige esta situación específicamente de ti? ¿Podrías honrar a los que perdiste siendo testimonio de que amor trasciende muerte? ¿Podrías transformar tu pérdida en legado que ayude a otros? No niega dolor. Lo transforma en misión. ¿Ves la diferencia? Freud te mira como paciente enfermo que necesita cura. Frankl te mira como ser humano enfrentando desafío existencial que solo tú puedes responder. Veamos ahora la quinta divergencia, y quizá la más controversial: el amor. Freud reducía amor a sublimación de impulso sexual. Amas porque reprimes deseo carnal y lo transformas en sentimiento elevado. Amor es, fundamentalmente, sexo civilizado. Frankl, pensando en su esposa en campo de concentración, sabe con certeza absoluta que Freud está completamente equivocado. Porque él ama a su esposa incluso sin saber si está viva. Ama sin posibilidad de contacto físico. Ama sin esperanza de ver nuevamente. Ama a través de abismo de muerte probable. Ese amor no es impulso sexual sublimado. Es algo cualitativamente diferente. Frankl llama a esto autotrascendencia, capacidad humana de salir de ti mismo hacia otro ser, hacia una causa, hacia algo más grande que tu propia supervivencia. Y esa capacidad, observa Frankl, es lo que realmente diferencia humanos de animales. Animal busca placer, evita dolor, satisface instintos. Punto. Humano puede elegir sufrir por causa que considera valiosa. Puede sacrificar placer por sentido. Puede amar sin beneficio propio. No porque sea masoquista. Porque encontró algo que vale más que su comodidad. Freud nunca vio esto porque nunca enfrentó situación que eliminara todo placer posible. Teorizó desde consultorio bienes confortable. Frankl lo vio en laboratorio más extremo jamás creado. Y eso lleva a la sexta divergencia, la técnica terapéutica. Psicoanálisis, paciente en diván, terapeuta detrás, sesiones de 50 minutos 3 veces por semana durante años. Exploras pasado. Analiza sueños. Haces consciente lo inconsciente. Meta, resolver conflictos neuróticos. Logoterapia, paciente frente a frente con terapeuta, diálogo socrático, enfocado en futuro más que pasado. No preguntas por qué soy así, sino para qué estoy aquí. No resuelves traumas, sino descubres misión. Meta, encontrar sentido que active voluntad de vivir. Técnica específica que muestra diferencia, intención paradójica. Paciente con insomnio crónico. Freud exploraría: ¿qué conflicto inconsciente manifiestas con insomnio? ¿Qué reprimes que emerge como síntoma? Frankl hace opuesto: esta noche, intenta no dormir. Proponte estar despierto el mayor tiempo posible. Paciente, al intentar no dormir, se relaja. La ansiedad anticipatoria desaparece. Se queda dormido. ¿Por qué funciona? Porque mucha neurosis moderna no viene de conflicto inconsciente sino de hiperreflexión,
pensar obsesivamente sobre función que debería ser automática. No puedes dormirte porque piensas demasiado en dormirte. No puedes tener erección porque te preocupas si tendrás erección. No puedes relajarte porque te esfuerzas demasiado en relajarte. Frankl dice, deja de mirarte a ti mismo. Mira hacia afuera. Hacia tarea. Hacia otra persona. Hacia sentido. Freud dice, mírate más profundamente. Analiza. Interpreta. Son direcciones opuestas. Y aquí está la séptima divergencia, la que resume todo. Freud pregunta qué te causó esto. Frankl pregunta para qué estás aquí. Freud mira pasado buscando trauma que explique presente. Frankl mira futuro buscando misión que dé sentido a presente. No que pasado no importe. Importa. Frankl no niega que experiencias tempranas afectan. No niega que trauma deja marcas. Pero dice, incluso si entiendes perfectamente por qué eres así, eso no necesariamente cambia quién eres. Necesitas razón para cambiar. Y esa razón viene del futuro, no del pasado. Ejemplo brutal de los campos, prisionero que entiende perfectamente que su depresión viene de trauma de infancia más trauma de guerra más pérdida de familia. Análisis freudiano completo. ¿Eso lo salva? No. Lo que lo salva es descubrir que tiene misión única, sobrevivir para contar lo que pasó. Porque si no lo cuenta él, el mundo nunca sabrá. Y entonces los muertos habrán muerto en vano. Esa misión, ese tirón del futuro, lo mantiene vivo cuando entendimiento del pasado no alcanza. ¿Entiendes por qué Frankl consideraba psicoanálisis incompleto? No equivocado. Incompleto. Útil para neurosis causadas por conflictos inconscientes. Insuficiente para vacío existencial, la enfermedad moderna que Frankl llamó neurosis noogénica. Noogénica, de nous, que significa espíritu, y génesis, origen. Enfermedad que viene no de psique sino de dimensión espiritual. No porque tengas impulsos reprimidos sino porque perdiste sentido. Y eso, Frankl insiste, no se cura con más análisis. Se cura encontrando misión. Llegamos entonces a la última divergencia, la octava, la visión del ser humano. Freud veía humanos como animales sofisticados dominados por impulsos que deben reprimirse para civilización funcione. Sociedad versus individuo. Neurosis es precio de civilización. Pesimismo antropológico fundamental. Frankl, sobreviviendo horrores que confirmarían ese pesimismo, llega a conclusión opuesta. El ser humano en su esencia más profunda es capaz de dignidad, amor, autotrascendencia, incluso en condiciones que destruirían cualquier animal. Vio bondad en campo de concentración. Vio sacrificio. Vio belleza moral en infierno literal. No idealiza. Vio también maldad, traición, colapso moral. Sabe que humanos pueden elegir bien o mal. Pero insiste, esa capacidad de elección, incluso en Auschwitz, prueba que humanos no somos solo paquete de impulsos. Somos seres capaces de decidir qué seremos en próximo momento. Y eso, esa libertad última, es lo que psicoanálisis no captura. Porque Freud, determinista, creía que entendiendo tu pasado explicas completamente tu presente. Frankl, existencialista, cree que entendiendo tu misión futura creas tu presente. No estás determinado por lo que pasó. Estás orientado por lo que eliges como tu razón de ser. ¿Ves ahora el abismo entre ambos? No es desacuerdo sobre técnica terapéutica. Es divergencia sobre qué significa ser humano. Viktor Frankl no rechazó psicoanálisis por moda intelectual. Lo superó porque Auschwitz le mostró algo que consultorio vienés nunca podría, que sostiene a ser humano cuando todo placer desaparece. Freud construyó sistema brillante sobre premisa simple, humanos buscan placer. Explica mucho. Neurosis por conflicto. Síntomas como compromisos inconscientes. Transferencia. Resistencia. Herramientas poderosas. Pero Frankl vio que esa premisa es secundaria.
Primario es búsqueda de sentido. Cuando tienes sentido, puedes soportar ausencia de placer. Cuando pierdes sentido, colapsas incluso rodeado de placer. Por eso ejecutivo exitoso con todo, dinero, familia, estatus, siente vacío devastador. Psicoanálisis busca conflicto inconsciente. Frank pregunta, ¿para qué te levantas cada día? Por eso sobreviviente de trauma no se cura solo entendiendo qué le pasó. Necesita descubrir que su experiencia, por horrible que sea, puede significar hacia adelante. Las 8 divergencias que exploramos no son diferencias técnicas. Son diferencias filosóficas sobre naturaleza humana. Primera, motivación fundamental. Placer para Freud, sentido para Frank. Segunda, contenido inconsciente. Impulsos reprimidos para Freud, dimensión espiritual para Frank. Tercera, libertad humana. Determinado por pasado para Freud, capaz de elegir actitud para Frank. Cuarta, rol del sufrimiento. Patología a eliminar para Freud, desafío a transformar para Frank. Quinta, naturaleza del amor. Sexualidad sublimada para Freud, autotrascendencia para Frank. Sexta, dirección terapéutica. Hacer consciente inconsciente para Freud, descubrir misión para Frank. Séptima, temporalidad. Causas pasadas para Freud, propósito futuro para Frank. Octava, antropología. Pesimismo para Freud, confianza en dignidad humana para Frank. Hoy, 2025, vivimos crisis que Frank predijo, vacío existencial masivo disfrazado de problemas de salud mental. Depresión epidémica. Ansiedad crónica. Adicciones múltiples. Tratamos con antidepresivos. Con terapia conductual. Con mindfulness. Todo útil. Pero a menudo insuficiente. Porque no abordamos pregunta que Frank considera fundamental, ¿para qué estás vivo? No como pregunta religiosa abstracta. Como pregunta concreta, ¿qué situación específica que enfrentas hoy exige respuesta que solo tú puedes dar? Esa pregunta, dice Frank, activa voluntad de vivir que ninguna píldora puede generar. Y eso no invalida psicoanálisis. Lo complementa. Si tu sufrimiento viene de trauma no resuelto, explora con terapeuta psicoanalítico. Útil. Pero si tu sufrimiento viene de vacío, vida sin dirección, trabajo sin propósito, relaciones sin profundidad, entonces necesitas lo que Frank le ofrece, ayuda para descubrir tu misión única. No cualquier misión. Tu misión. La que solo tú puedes cumplir dada tu historia específica, tus dones únicos, tu momento particular en el mundo. Si la ruptura Frank-Freud resuena contigo, probablemente porque reconoces el vacío que psicoanálisis no toca. Esa sensación de que entiendes todo sobre ti pero no sabes para qué estás aquí. Esa comprensión es valiosa. Pero, crucial, comprender diferencia entre dos sistemas terapéuticos no es aplicarla en tu vida. Si sientes vacío existencial profundo, primero, lee directamente a Frank, particularmente El hombre en busca de sentido para entender experiencia que generó logoterapia. Luego psicoanálisis y existencialismo para divergencias técnicas específicas. Segundo, no uses esto para autodiagnóstico. Distinguir entre neurosis freudiana y neogénica requiere evaluación profesional. Si buscas terapia, consulta profesional que conozca ambos enfoques. Tercero, pregunta socrática personal. Puedes comenzar con, ¿qué situación enfrento que exige respuesta única mía? No busques el sentido de vida, busca sentido de este momento específico. Para profundizar responsablemente, El hombre en busca de sentido de Frank es narrativa de campos más principios logoterapia. Esencial. Lee experimentando texto, no solo analizando conceptos. Psicoanálisis y existencialismo de Frank es comparación técnica sistemática. Para entender divergencias con rigor que este video solo introduce. La presencia ignorada de Dios de Frank es sobre inconsciente espiritual. Explora dimensión que Freud nunca consideró. Para contextualizar, Freud,
Una vida para nuestro tiempo de Peter Gaes, biografía autorizada. Para entender a Freud en su contexto, no caricatura que críticos crean. La voluntad de sentido de Frankl son lecturas y conferencias. Aplicaciones contemporáneas de logoterapia más allá de campos. Pero recuerda, leer sobre sentido no es encontrar sentido. Necesitas vivir, pregunta activamente. Quizá tu vacío viene de trabajo que hace dinero pero no diferencia. Quizá de relación que funciona pero no trasciende. Quizá de vida que cumple expectativas pero no expresa tu singularidad. Frankl no te da respuesta prefabricada. Te enseña a formular pregunta correcta. No qué quiero de la vida, sino qué espera la vida de mí en esta situación específica. Y cuando contestas esa pregunta con acción concreta, cuando transformas vacío en misión, experimentas lo que Frankl experimentó en Auschwitz, que sentido de propósito puede sostenerte a través de cualquier sufrimiento. Que libertad última no es ausencia de sufrimiento, sino capacidad de elegir actitud ante sufrimiento inevitable. Que ser humano en su dimensión más profunda no es animal sofisticado buscando placer, sino ser espiritual capaz de encontrar significado incluso en horror. Eso es lo que Frankl vio que Freud nunca contempló. Y esa visión, nacida en campo de concentración, puede iluminar tu crisis existencial en 2025. Si resuena contigo, comparte tus reflexiones. Si te desafía, debate. La búsqueda de sentido, como Frankl insistía, es jornada que cada quien debe recorrer personalmente. Pero al menos ahora sabes que hay mapa diferente al que Freud dibujó. Y ese mapa quizás sea el que necesitas.